La auditoría funcional de las listas de espera, señor Jaén, no ha costado nada. Se ha hecho con medios propios, se ha hecho con los responsables del Servicio Extremeño de Salud, tanto de la Dirección General de Asistencia Sanitaria como de los servicios de admisión y responsables de cada una de las áreas de salud. No ha tenido coste alguno. Por tanto, esa es la respuesta que tengo que darle y se hará a partir de ahora un cambio significativo en la manera de entender las listas de espera, que es traerlas a esta Cámara, que sea la comisión que se ha creado la que se responsabilice de darle publicidad y, por tanto, no hará falta nuevas auditorías porque las listas de espera vivirán en una auditoría permanente, que es la que este Parlamento hará a través del grupo de trabajo que se ha creado. Habíamos venido a hablar de listas de espera y le puedo asegurar que a mí probablemente constituya una de mis principales preocupaciones a fecha de hoy. Me obsesiona pensar que podemos tener miles y miles de personas sin diagnosticar y que puedan tener algo grave. Por esa razón, cuando en su día aprobamos aquí en Extremadura la Ley de Tiempos de Respuesta, no era fruto de la casualidad, era fruto de un convencimiento, que un sistema universal y gratuito como el que tenemos debe tener listas de espera, pero tienen que saberse dimensionar bien. Y lo urgente no puede esperar. Por eso establecimos unos tiempos de espera razonables de 2 meses para las consultas, para las pruebas diagnósticas, de 30 días para las consultas y de 6 meses para las intervenciones quirúrgicas, que vamos a intentar recuperar su cumplimiento, porque además nos dotamos de unas garantías de tiempo de respuesta porque entendíamos que era algo inherente a la calidad de un sistema público y de un servicio público como el que tenemos. El problema es que en estos momentos el sistema se ha encontrado con unas listas de espera que él solo y en las condiciones actuales tiene dificultad para poder dar una respuesta. Por eso el consejero de Sanidad el otro día planteó que es necesario hacer varios planes al mismo tiempo para intentar, en el plazo de un año, haber al menos paliado la gravísima situación que nos encontramos. Y, desde luego, un punto indispensable en esos planes tiene que ser la transparencia. No le puedo decir otra cosa que tenga usted seguro que jamás haremos nada que no sea transmitir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque lo demás, engañarse, no vale absolutamente para nada. Gracias, señor presidente.